show you guys something. En 1992, Quentin Tarantino guionizó, dirigió y coprotagonizó una de las películas más importantes de la década de los 90, Reservoir Dogs. Lo que iba a ser un pequeño proyecto entre el joven director y sus amigos del videoclub acabó siendo el tiro de salida para la carrera de Tarantino y un éxito que presentó las señas de identidad de su filmografía, como las historias desordenadas de múltiples protagonistas o la extrema violencia. Después de Reservoir Dogs, Tarantino presentó a Hollywood dos de los guiones en los que había estado trabajando, mientras preparaba la cinta más tarde conocida como Pulp Fiction. Del primero de esos guiones acabó surgiendo True Romance y del segundo, la cinta que nos ocupa el día de hoy. Tarantino vendió el guion a los productores James Hampshire y Don Murphy, quienes se lo vendieron a Warner Bros. Y Warner encargó el proyecto al director y guionista Oliver Stone. La idea original de Tarantino, inspirada en unos hechos reales que ocurrieron en los años 50 en la América profunda, era la de una pareja normal que un día decidía emprender una matanza por Estados Unidos sin razón aparente. Pero Stone y otros dos guionistas decidieron modificar a su gusto tal idea, dando origen a la película conocida como Natural Born Killers. Lo primero que tenéis que tener claro de esta película es que no es para todo el mundo. No me refiero únicamente a que sea una película tremendamente explícita, con escenas que están en la línea de los guiones de Tarantino en contra de violencia o incluso la llegan a superar, sino que en general es una película incómoda de ver, sobre todo en la primera media hora. Reservoir Dogs, por ejemplo, es una película con pocas escenas de extrema violencia, y la más recordada de estas, la de la oreja cortada, está acompañada por una buena canción de rock and roll y la cámara hasta tiene el detalle de apartar la vista cuando la cosa se pone realmente fea. Por otro lado, la primera escena de Asesinos Natos, que tiene como propósito presentar a los protagonistas de la película y el tono de esta, está rodada en un constante plano holandés con primeros planos, filtros que varían entre el chillón y el blanco y negro, y un ritmo de montaje extremadamente rápido con cortes a imágenes que aparentemente no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo en la trama, mientras al mismo tiempo la película nos muestra a esta pareja de locos estrafalarios matar y mutilar un bar entero perdido de la mano de Dios, siempre dejando viva a una de sus víctimas para que se encargue de contar lo sucedido a las autoridades. Mickey and Mallory Knox did it. Mickey and Mallory Knox. Todos estos elementos se mantienen a lo largo de la película, a veces suavizados o a veces incluso más intensos, y a eso hay que sumarle otros elementos de la cinta como los fondos irreales o las secuencias en las que la imagen se ralentiza en momentos de acción. Evidentemente nada de esto es baladí, todos los elementos tienen un propósito más allá de incomodar al espectador, y es uno que comparte con el cine de Tarantino: recordarnos que lo que estamos viendo es una película, que no es real. Mireda Producciones ya tiene un vídeo hablando extensamente sobre este tema, así que yo solo me voy a limitar a comentarlo por encima para que se entienda. El único plano de toda la escena introductoria que no presenta ninguna de las características mencionadas es un primer plano de una televisión donde se van retransmitiendo una serie de noticias. Realmente las noticias que salen no nos importan una mierda, pero sirven para marcar la transición de lo real a lo ficticio y que no nos sintamos culpables por lo que estamos viendo. Ahora bien, si Tarantino hace eso en su filmografía es porque quiere que nos sintamos cómodos, que nos tranquilicemos y hasta nos riamos de lo que sucede. Sin embargo, Asesinos Natos decide tomar otro camino. Como he dicho, la película está protagonizada por una pareja de asesinos en serie locos de atar, de nombre Mickey y Mallory Knox. Sin embargo, esto no era así en el guion de Tarantino, en el cual el protagonista iba a ser Wayne Gale, un periodista australiano interpretado por un joven Robert Downey Jr. que hace reportajes de asesinos en serie. Pero lo único que queda de eso son unos anuncios de Coca-Cola que van apareciendo en algunos puntos de la cinta sin razón aparente. Uno puede pensar que eso permitiría un mejor enfoque en el tema principal de la película, que es sobre el trato de la violencia por parte de los medios de comunicación, pero con este cambio la cinta se beneficia al poder centrarse más en el pasado de ambos personajes y de esta forma profundizar más en el origen de esa violencia. La estética de la película está pasada de vueltas porque está protagonizada por gente pasada de vueltas que incomodan con solo verlos. Y son esos mismos recursos, como los primeros planos o el blanco y negro, que poco a poco van vislumbrando el pasado de estos personajes, cómo llegaron hasta este punto. Cuando te muestran el pasado de la chica, Mallory, y cómo conoció a este lunático, la cinta coge lo que sobre el papel es la historia de una familia desestructurada con un padre violador y la convierte en una sitcom de los años 50. Hi, Dad. How is work? What work? I'm unemployed. Where the
La historia que te cuentan es jodida, muy jodida, pero exceptuando los momentos en los que se pasa al blanco y negro y se pretende un mínimo de seriedad, el resto de la secuencia es casi un gran chiste de humor negro. El propósito de esta escena es que te rías y que recuerdes una vez más que esto sigue siendo una película, y lo que en otras ocasiones sería terrorífico y te daría asco, aquí solo te incomoda un poco, pero tampoco es que sea muy importante. Más tarde veremos a la joven pareja recorrer todo Estados Unidos, casándose, matando gente, torturando gente, abusando de gente, a Mallory vengándose de su padre abusador y su madre que no hacía nada, mientras los periódicos y el fondo de la secuencia muestran los titulares que anuncian sus crímenes, y un jefe de policía mujeriego y ansioso de fama empieza a seguirles la pista. Está claro que estos dos se quieren mucho a su manera, y aunque rompan y se peleen y se vayan con otros, al final siempre vuelven a estar juntos, porque solo se tienen a ellos mismos. La cinta prosigue hasta que Mickey y Mallory se quedan sin gasolina y tienen que quedarse a dormir en casa de dos nativos americanos, a los que Mickey asesina tras desvelarse por la noche a causa de pesadillas con su familia. Heridos y envenenados por las serpientes del desierto, los protagonistas entran a una droguería para comprar medicinas, con la peculiaridad fácilmente visible de que toda la escena está en un potente filtro verde que deja la imagen casi monocromática. Como he dicho antes, esto tiene un sentido como el resto de los elementos de la película. En los créditos de principio se usaba un filtro rojo, pues el rojo es un color que se usa para representar peligro, alertándonos de la gente que viene a continuación. Y sí, como todo en la película, el uso del color tiene la sutileza de una patada en los huevos. Por otro lado, el verde puede significar confianza, naturaleza, veneno o toxicidad, y en este caso puede representar tanto la confianza que siente Mallory hacia Mickey, su relación tóxica, el veneno que ambos llevan en las venas o su naturaleza como personas venenosas, si se quiere ser muy metafórico. Quizás es por eso que cuando llega la policía y detienen a ambos, el color verde va desapareciendo poco a poco de la composición hasta llegar al final. La forma en la que Jack Scarneri consigue detenerlos es clásico en las cintas de crímenes, jugando sucio. Consiguiendo su objetivo, pues Mickey se rinde y los policías le dan su debida paliza a ese hijo de la gran puta. La paliza que muchos llevamos esperando desde el principio de la película. Y mientras la cámara se va alejando, respiramos aliviados, pues el gran problema ha sido resuelto, al menos por ahora. Antes de continuar, me gustaría hacerte una pregunta, a ti que estás viendo este vídeo. Al principio del análisis he puesto una advertencia por la cantidad de violencia que podía aparecer. ¿Acaso la has tomado en consideración? Me refiero a darle algo de importancia, no a leerlo por encima y seguir con el vídeo. Al principio del análisis he puesto mucha énfasis en la violencia de la cinta, sí, y eso puede haberte impactado, y seguro que el gag de la pedofilia te habrá inquietado aunque solo sea un poco, pero al final todo daba un poco igual. Y yo puedo haber usado otro tipo de lenguaje, quizás más suave o menos analítico, pero en todo momento seguía hablando de lo mismo. Te he mostrado a policías que se van de putas para luego matarlas, te he hablado de una hija quemando viva a su madre con una sonrisa en la cara, y te he mostrado a un policía amenazando con mutilar a una chica de 20 y pocos años. Todo eso individualmente suena muy feo, pero te lo he presentado de una forma que quizás hiciera que no te saltaran las alarmas, y seguramente tú ya estabas acostumbrado a la violencia de la cinta para ese punto. Podemos decir que lo has normalizado, y de eso es de lo que trata Asesinos Natos. Lo que realmente diferencia a Natural Born Killers de las películas de Tarantino es que esta cinta decide reflexionar sobre el uso que se da a la violencia que muestra. Cómo las personas nos vamos desensibilizando ante cosas que se ocurren en la vida real nos parecerían grotescas, pero que el filtro de la ficción las hace tolerables. Asesinos Natos es una cinta que lo lleva todo al extremo más absurdo, para que nos demos cuenta de lo mucho que la violencia está insertada en la cultura y en la sociedad. La escena de la sitcom, por ejemplo, es una crítica a cómo las series de ese mismo formato normalizan muchas actitudes violentas o abusivas, hasta el punto en el que algo como la violación o el parricidio nos parezca algo divertido por el uso de los planos, la actuación o los sonidos. Otro caso similar son todas las personas que se declaran fans de la pareja asesina, que le reciben el día del juicio con aplausos y que no son capaces de tomarse en serio la figura de un asesino en serie. Yeah, you know, we respect human life and all. But if I was a mass murderer, I'd be Mickey and Mallory. Lo que podemos relacionar perfectamente con la escena en la que Mickey está viendo la televisión y en ella están poniendo Scarface, una película de Brian De Palma guionizada por el mismo Oliver Stone.
Scarface también es una película violenta y que en muchos momentos llega hasta glorificar esa violencia. Y aunque el mensaje de la película es que alguien como Tony Montana no es un modelo a seguir para absolutamente nada, a mucha gente se la suda y solo se quedan en lo mucho que mola la mafia y el dinero, porque a primera vista eso es lo que transmite la película. Con todo esto en mente podemos seguir con la cinta y ver cómo el argumento empieza a ser cada vez más absurdo, que las situaciones son cada vez más alocadas y cómo nos da igual. La historia traslada su localización de la carretera hasta una prisión de máxima seguridad, en la que conocemos a un alcaide chiflado interpretado por Tommy Lee Jones, que está a 2 pasos de perder la chaveta, pero que a lo sumo nos resultará un personaje carismático, aunque esté tan mal como los prisioneros que tortura, o, todo se ha dicho, como sus subalternos. Wayne Gale vuelve a aparecer, ahora más trastornado que antes, y su personaje nos sirve para avanzar en el siguiente punto de la historia, el cómo los medios de comunicación participan en esa normalización de la violencia que tanto he mencionado. Cuando Wayne intenta convencer a su cadena de televisión de que rueden un especial sobre la pareja asesina pintándolos como mártires injustamente tratados, lo vemos como algo normal. Primero porque ya nos ha mostrado a estos dos lunáticos como una pareja de enamorados movidos por el amor, y segundo porque queda bastante claro que lo está haciendo por el dinero y la fama. Él mismo lo dice. Do you think that those nitwits out there in Zombieland remember anything? It's junk food for the brains. It's, filler, fodder, whatever. Este programa de televisión no tiene ningún interés en contarnos la verdad sobre estos maniáticos, y es por eso que aunque nosotros sepamos que el origen de su locura viene de traumas de la infancia, sus expertos lo rechazan sin miramientos. This will be the most talked about event in television history. Todo esto no tiene nada de malo porque seguro que entendemos que todo es mentira, que tan solo estamos consumiendo basura, ¿verdad? Solo que, bueno, no es así. Son programas como estos los que hicieron de celebridades a personas como James Dean o Charles Manson, personajes que incluso se mencionan en la cinta. En España también tuvimos una historia parecida, aunque menos célebre, con el llamado asesino de la katana. Os invito a buscarla en Google, porque aunque no tiene mucho que ver con la cinta y el caso ocurrió años después de su estreno, guarda ciertos parecidos accidentales con la historia que estamos contando. Es en la última media hora de metraje que esta película llega a su conclusión, con la magnífica escena de la entrevista entre Wayne Gale y Mickey Knox. En la escena, aunque aparentemente es Gale quien tiene el control, la realidad es que Mickey sabe perfectamente dónde está y quién es la persona que tiene enfrente, así que le da las respuestas que él sabe que desea para ganarse su confianza y darle seguridad. Now, the only thing that kills a demon. Love. Hay un momento de la secuencia en el que la presencia de Mickey está tan normalizada en la sala como en nosotros, pues el asesino se dedica a contar chistes verdes y los policías de la cárcel se ríen. Hasta que, bueno, pasa lo que tenía que pasar. En la penúltima secuencia de la película, Mickey consigue abrirse paso por la cárcel, rescatando a su novia y asesinando a quien se le ponga por delante. Y la cosa le es aún más fácil gracias a que el programa de Gale ha sido la razón detrás del motín. El propio Gale, por cierto, ha perdido también la chaveta y se ha unido a Mickey Mallory en su vida. Una vez más, volvemos al filtro verde en una escena en la que las autoridades parecen tener acorralados al grupo, en contraposición del azul que representa a la policía. Pero esta vez, y al ritmo de Leonard Cohen, la pareja consigue abrirse paso, mientras las personas que han sido convencidas por Mickey siguen su camino. En la escena final, la pareja se reencuentra y se besan apasionadamente, y ya tan solo queda acabar con el último cable suelto, Wayne Gale, la última de sus víctimas. Sin embargo, ¿no nos estamos olvidando de algo? Siempre dejando viva a una de sus víctimas para que se encargue de contar lo sucedido a las autoridades. Ajá, eso. Por supuesto que no nos hemos olvidado. Don't Mickey Mallory always leave somebody alive to tell the tale? We are. Your camera. Al final, la última víctima de estos dos asesinos y la persona que lo ha visto todo sin despegarse de la pantalla ha sido el espectador. Nosotros hemos observado atentamente todos los asesinatos de Mickey y Mallory Knox, los hemos soportado, los hemos normalizado y ya para el segmento final los glorificamos. Seguramente estábamos de su parte y queríamos que escapasen de la cárcel y queremos que maten a ese impertinente australiano que les toca los cojones. Porque bueno, es ficción, todo esto no nos afecta en nada. Seguro que también os acordaréis de esto. Pero lo único que queda de eso son unos anuncios de Coca-Cola que van apareciendo en algunos puntos de la cinta sin razón aparente. Esos anuncios de Coca-Cola son iguales a los anuncios que aparecen al principio de la película, como si el propio espectador estuviera cambiando de canal, al igual que Mickey Knox viendo a Scarface en aquel motel. Y cuando la película termina, el montaje final intercala las noticias de los asesinatos con canales de deportes o telebasura, como si estuviéramos terminando de engullir este producto y estuviéramos ansiosos por cambiar de canal. Y para la mayoría de las personas, esta sigue siendo una película de acción y crimen muy violentas a una pareja de enamorados que finalmente consiguen lo que quieren. Al final, ninguno de nosotros somos tan diferentes de aquellos chavales que decían adorar a los Knox.
Hay un detalle que me he estado guardando durante todo el vídeo, y es que cuando Tarantino vio la película, cuando vio lo que Oliver Stone y Warner Bros. Habían hecho con su guión, la rechazó. Cito textualmente: odio esta puta película. Si les gusta lo que yo hago, no la vean. Supongo que al maestro de hacer la violencia en el cine algo divertido, no le debió gustar una película que criticaba justamente eso. Pero quizás Tarantino tuviera algo de razón. En 1999, Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes del instituto de Columbine, mataron a 12 estudiantes y a un profesor en lo que se conoce como la masacre de Columbine en Estados Unidos. Los chicos llamaron a la operación de la masacre con las siglas NPK. Su película favorita, supongo que ya la podréis imaginar. Al final, da igual lo mucho que Natural Born Killers critique la violencia mediante la sátira, al final sigue siendo partícipe de esta, y como con Scarface, su estética indica todo lo contrario a su mensaje. ¿Significa eso que todo lo que transmite la película queda invalidado? Por supuesto que no. La crítica a la prensa, a los medios de comunicación y al sensacionalismo sigue ahí. Tan solo significa que las personas nos da igual, y me juego el cuello a que incluso con todo lo que ya he dicho en este vídeo, tú y yo volveremos a ver la escena del maletero de Reservoir Dogs o cualquiera de los momentos de esta película y nos seguirá molando. Sencillamente, todos formamos parte de la normalización de la violencia.